Hermanos de la Iglesia Cristiana Vida Nueva y todos los que estén viendo este directo, sean bienvenidos todos. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa para poder transmitir hasta sus hogares. Voy a invitarte a que podamos orar muy rápido para poder iniciar este tiempo de alabanza. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es hoy y para siempre, Señor. Te pedimos que este tiempo de alabanza que estamos teniendo, tú puedas tocarnos, Señor, tú puedas también manifestarte en este lugar, Señor, y en nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, también que tu palabra, todo el mensaje que tú quieres transmitir, nosotros podamos darlo en nuestro corazón, podamos abrir nuestros oídos a tu palabra, a tu voz y a lo que tú quieres hacer. Gracias te damos por lo bueno que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Dile con humildad, y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Vamos a decir juntos: te amo. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no
es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Dile, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida. Es más que palabras y es más que una canción. Dile, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras. Es más que una canción. Dile, porque es más que palabras y es más que una canción. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dile, porque todo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Última vez juntos. Necesita más de ti. Buenos días a todos ustedes, nos da mucho gusto estar aquí reunidos. Queremos, como todos los domingos, escuchar a Dios, a eso venimos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de dirección, necesitamos que Dios nos dirija, porque necesitamos una bendición especial sobre nuestras vidas, y también lo que nosotros buscamos es un milagro de parte de Dios. Así que yo sé que Dios hoy va a sus corazones a hablar y vamos a encontrar a Dios con nosotros. Hoy quiero hablar acerca del sano juicio restaurado. Y hemos venido hablando acerca de los milagros de Jesús. Y en esta ocasión, allí en Marcos 5, que es el texto que vamos a leer o estudiar, Jesús muestra su poder sobre el mal, echando fuera demonios y restaurando la salud integral de una persona. Imagina que alguien cercano a ti haya destruido su vida. Entiendo que para algunos de ustedes esto puede ser muy real. Y no tiene que imaginárselo, sino solo recordar la carga de este asunto tan doloroso, o tal vez aún estén sintiendo la opresión de esta situación. Siento tu dolor, ver que un ser querido te haya estropeado tu vida. Realmente es algo que nos estruja el corazón. El comportamiento destructivo que es tan común hoy en día refleja la terrible realidad de innumerables personas que viven bajo la tiranía de Satanás. Nuestro dolor aumenta cuando pensamos en todo lo que hemos hecho para ayudar a esa persona que amamos. En muchos casos hemos tratado de mostrarle a Jesús, hemos pedido a otros creyentes que intercedan junto con nosotros por esa persona, pero ahora ya estamos cansados de orar. Lo peor es que nos vemos luchando con un agudo sentido de torpeza. A veces nos preguntamos si este ser querido cambiará alguna vez. Comenzamos a pensar que esta situación puede ser irreversible, porque no debemos permitir que nuestros sentimientos dirijan nuestros actos. ¿Cómo podemos controlar nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos resistir la tentación de permitir que nuestras emociones determinen nuestros actos?
El milagro que hoy estudiaremos en la Biblia puede renovar nuestra esperanza al ver el relato de Marcos acerca de un hombre poseído. Recordemos que Jesús tiene poder completo y absoluto sobre el mal. Cuando Él entra en escena, las cosas cambian. Aunque hace tiempo que sabemos esto, los recordatorios que nos trae esta palabra son importantes y necesarios para nosotros. El hombre que conocemos hoy debe haber tenido familiares y amigos que probablemente se dieron por vencidos con respecto a él. Aún así, las personas que están bajo el control de Satanás se pueden transformar en leales seguidores de Jesucristo. Además de renovar nuestra esperanza, el relato de Marcos sobre este hombre poseído fortalecerá nuestra fe y nos motiva a confiar en Jesús en una amplia gama de circunstancias. Así que hemos llegado al punto número 1. Jesús vence al mal. Vamos a leer Marcos 5 de los versos 1 al 3 y de ahí saltaremos al verso 6 al 13. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Jesús llevó a sus discípulos a un lugar de la costa este del mar de Galilea que Marcos llama la región de los Gerasenos. En la versión 60 nosotros leemos que es los Gadarenos. Llegaron allí en una barca. Justo antes de llegar se encontraron con una gran tormenta. Es interesante que los discípulos tuvieran que despertar a Jesús cuando la tormenta se hizo más violenta. Él estaba durmiendo. Después de calmar el viento y las olas con una sola orden, Jesús reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Y esto lo vemos allí en Marcos 4 del 35 al 41. Aunque quizá nos sintamos tentados a criticarlos, ¿no habríamos sentido pánico nosotros también? Después que llegaron al otro lado del mar, los discípulos vieron a Jesús calmar otra horrible tormenta, la que rugía en el interior de un hombre debido al reinado de Satanás dentro de él. El lugar al cual llegaron Jesús y sus discípulos estaba lleno de cuevas y sepulcros, y los gentiles eran los principales pobladores. Tan pronto como la barca llegó a la orilla, un hombre que vivía en medio de este sombrío ambiente corrió a su encuentro. Al parecer, hacía rato que observaba la barca de lejos, mucho antes de que llegara a la tierra. Apenas pusieron un pie en tierra cuando este hombre corrió y se arrodilló delante de Jesús. Era obvio que este hombre y los demonios que tenía en su interior no estaban adorando genuinamente a Jesús, sino reconociendo su autoridad. Marcos señala que el hombre tenía un espíritu maligno. Quiero hacer un paréntesis. Un espíritu maligno es un ser espiritual inmundo, para decirlo más claro.
un demonio. La Biblia indica que los demonios son ángeles caídos que Satanás lideró cuando se rebeló en contra de Dios. Ser poseído por demonios significaba y significa estar bajo el control de los demonios. Algunas veces con manifestaciones como la imposibilidad de hablar, y nosotros lo podemos ver en Mateo 9 del 32 al 33, y hay más citas. Ser sordo, también nosotros lo vemos en Marcos 9:25, o ciego como Mateo 12:22, tener convulsiones como en Marcos 1:26, demostrar gran poder o fortaleza física como el pasaje de hoy, y practicar comportamientos autodestructivos. Mateo 17:15, Marcos 5:5, Marcos 9:2 y 22. Pero tal vez Jesús demostró su poder sobre los demonios y su obra. Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sobre todos los espíritus malignos. Regresando al punto, el espíritu maligno se retorcía dentro de este hombre, convirtiéndolo en una criatura lastimosa y al mismo tiempo atemorizante. La gente de la región, tratando de ayudarlo, lo ataron para que no lastimara a nadie, incluso a sí mismo, pero no lo lograron, así que lo enviaron, o quizá él mismo lo eligió, vivir entre las cuevas y las tumbas. Allí vivía una existencia miserable, atormentado por una agonía física y espiritual constante. ¿Podrías describir tú la prisión en la que está atrapada la persona que ejerce su libertad para pecar sin límite? Piénsalo, analízalo. Vamos a seguir. Cuando el hombre se arrodilló y clamó, Jesús supo que las palabras provenían de la presencia demoníaca que arrebataba y atormentaba el cuerpo de ese hombre. Con las primeras palabras que pronunció, el espíritu inmundo también afirmó la autoridad de Jesús y su deidad. El demonio sabía que Jesús era el Hijo de Dios y no intentó negarlo. En su presencia el demonio parecía estar extremadamente perturbado por lo que Jesús le haría, aunque durante un tiempo atormentó al pobre hombre que estaba arrodillado ante Jesús. Ahora le imploraba al Señor que no lo atormentara. A pesar del temor que cualquier persona común hubiera sentido, Jesús respondió con seguridad, porque tenía absoluta autoridad sobre la situación. El Señor le ordenó: sal de este hombre, espíritu maligno. Con esta orden, la lucha por controlar el cuerpo de este hombre pronto llegaría a un buen final. Jesús tenía y tiene completa autoridad sobre el mal y tuvo la intención de devolver la salud al hombre poseído. Marcos nos relata que Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Desde luego ya Jesús conocía la respuesta a su pregunta, incluso antes de hacerla, aunque Marcos no nos indica por qué la hizo. Obligar al espíritu maligno a revelar su identidad fue otra indicación de la total autoridad que Jesús tenía sobre él. Una indicación anterior fue cuando el espíritu le pidió a Jesús que dejara de atormentarlo. El espíritu no tenía más opción que obedecer cualquier cosa que Jesús ordenara. Hasta los demonios saben quién tiene la autoridad final. Si nosotros vamos a Santiago 2:19, nos dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aunque los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Por qué el hecho? Pregunto esto para que lo razones. ¿Por qué el hecho de conocer información sobre Jesús, por exacta que sea, no es lo suficiente para salvarnos? La respuesta a la pregunta de Jesús reveló el grado de posesión satánica de este hombre. Legión me llamo porque somos muchos. En términos militares romanos, una legión era una fuerza poderosa de hasta 6,000 soldados. Si consideramos el término de esta manera, la presencia demoníaca reveló que una fuerza maligna de un tremendo poder ocupaba el cuerpo de ese pobre hombre. Cuando Jesús ordenó a los demonios que se salieran del hombre, tuvieron que obedecer, pero no querían irse fuera de aquella región, así que le rogaron que los enviara a una gran manada de cerdos que estaban alimentándose allí cerca. Jesús le dio permiso, así que los demonios salieron del hombre y se metieron en los cuerpos de los cerdos. Jesús no les dio a los demonios más crédito del que merecían.
Observe que no mostró ningún temor en presencia de todos los demonios. En lugar de tener miedo, mostró una confiada autoridad. Tampoco negó la existencia de los demonios ni permitió que ellos dictaran los planes. Si ellos hicieron un pedido y Jesús lo concedió, pero él seguía teniendo el control a través de todo el ministerio. Muchas veces Jesús se encontró con espíritus malignos y siempre tuvo el control absoluto. Por esa razón, el estudio de este pasaje debe reafirmar nuestra confianza, nuestra fe. Jesús gobierna en sentido absoluto y confiamos en Él. No tenemos que temer a los espíritus malignos. Haremos bien en seguir el ejemplo de Jesús y reconocer la realidad del poder de Satanás, pero sin obsesionarnos ni enamorarnos de Él. Y como Jesús, no debemos darle más crédito del que le corresponde. Es cierto que en este pasaje vemos al mal manifestarse en forma de posesión demoníaca. Sin embargo, la Biblia nos indica que esta no es la forma más común en que se manifiesta. Como cristianos tenemos la completa seguridad de que Jesús tiene autoridad sobre el mal en todas sus formas. Mateo 28:18 nos dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por supuesto, debemos de estar alertas para que no nos sorprenda lo que Satanás hace a nuestro alrededor. Primera de Pedro 5:8 nos dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Al mismo tiempo, tenemos la seguridad del poder absoluto de Jesús sobre el mal. Llegamos al punto número 2. Jesús restaura nuestro sano juicio. Y vamos a leer Marcos 5 de los versos 15 al 17. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Los que habían visto lo sucedido, y quizá también los discípulos de Jesús, vieron lo que sucedió después. Según Marcos 5, 13 a 14, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Los demonios impulsaron a los cerdos a lanzarse en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, asustados por lo que vieron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Al enterarse de lo sucedido, todos fueron a verlo con sus propios ojos. Entonces encontraron a Jesús y al hombre que liberó de la opresión de Satanás. Marcos da algunos detalles acerca de lo que los atónitos espectadores vieron al encontrarse con el hombre cambiado. Después que los demonios lo dejaron, el hombre tenía una apariencia y un comportamiento muy diferentes. En lugar de estar poseído y ardiente de ira, estaba sentado, tranquilo, apacible, como cualquier otro hombre común de la zona. En lugar de estar desnudo como una bestia, estaba vestido como un ser humano civilizado. En lugar de actuar como un loco descontrolado, estaba en su sano juicio. Todas estas cualidades indicaban que Jesús le había devuelto la salud en cuerpo y alma. Las personas cambian cuando se encuentran con el Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:17 nos lo dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Algunos cambios suceden de inmediato. En algunas personas el contentamiento reemplaza al instante la ira, la esperanza reemplaza el temor y la paz reemplaza la ansiedad. Los malos hábitos se desvanecen y en un segundo se reemplazan con nuevos hábitos que reflejan un nuevo corazón. Sin embargo, es posible que otros cambios lleven un tiempo. Algunos pueden tomar semanas o meses o tal vez años o toda la vida. Pero tenemos confianza en que tarde o temprano la persona a quien Jesús transformó reflejará en el exterior el cambio interior que se produjo en su vida.
Debemos recordar que un niño que va desde pequeño a la iglesia y recibe a Cristo es probable que no tenga un pasado malvado. Sin embargo, ese niño realmente necesita tanto a Jesús como una prostituta, un drogadicto o un delincuente. Lo que sucede es que al convertirse en cristiano, es posible que el cambio interior que se produce en el niño no se refleje de inmediato en su exterior. Pero aún así, aquel que comenzó la buena obra en una persona que confió en Jesús, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La visión de este hombre en su cabal juicio, junto con el testimonio de los que apacentaban los cerdos, debió animar e inspirar a todos los que estaban allí. Después de todo, la mayoría de ellos ya sabía o incluso habría visto personalmente que ese hombre era imposible de controlar. Ver que se le había devuelto la razón debe haber motivado a esas personas a que quisieran conocer más acerca de Jesús. Pero lo que vieron tuvo un efecto contrario en ellos. Tuvieron miedo. Tal vez temieran que de alguna manera él usara su absoluta autoridad para hacerlos correr la misma suerte de los cerdos. O quizás sintieron temor de él, de Jesús, al tener conciencia de su autoridad sobre el mal. Además de tener temor, casi seguro estaban furiosos. Jesús sanó al hombre delante de todos, pero también causó la destrucción de 2,000 cerdos. Obviamente lo consideraron responsable de la estampida que acabó con todo el hato. Poco después que la barca de este hombre llegara a sus playas, ellos sufrieron una pérdida económica tremenda. No querían que se quedara allí. Desde su punto de vista, no sabrían si Jesús iba a tener otro impacto negativo sobre la economía de la comunidad. Por miedo y frustración, eligieron mal. Sopesaron la sanidad del hombre poseído y la pérdida del hato de cerdos y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Estos gentiles perdieron la gran oportunidad de sus vidas, conocer mejor a Jesús y experimentar por sí mismos su gracia y su amor. Como el hombre liberado del poder de Satanás, ellos podían haber sido restaurados por miedo de una relación con él, por medio de una relación con él. Pero como no sabían lo que Jesús iba a hacer, a continuación lo rechazaron. ¿En qué sentido las obras transformadoras de la gracia de Cristo pueden parecer una amenaza para quienes no lo entienden a Él, ni lo que Él desea lograr? Aunque no podemos tomar decisiones por otras personas, ¿cómo podemos ayudar a los demás a comprender que no tienen por qué temer de Jesús? Nunca debemos de sentir temor de lo que Jesús pueda hacer, ni de lo que Él quisiera hacer a través del tiempo en la vida de una persona. Si existe lo desconocido, pero lo que sabemos nos asegura que podemos confiar en Cristo a pesar de todo lo que no conocemos. Ningún cambio que Jesús produzca es jamás para mal. Por el contrario, es para enriquecernos más de lo que podríamos esperar. La triste respuesta de la gente a Jesús nos recuerda que siempre habrá personas que por cualquier razón lo rechazan. Quizás se sienten amenazadas por Él, escépticas acerca de Él y su propósito para sus vidas. Quizá no estén dispuestas a dejar hábitos pecaminosos. Tal vez simplemente supongan que un Dios de amor nunca enviaría a alguien al infierno. Saben que son sinceros en lo que creen y suponen que nadie puede culparlos, ni siquiera Dios. Pero Dios sí puede considerarlos culpables de pecado, porque lo son. Ver a las personas cometer este error nos entristece, pero no debe de sorprendernos. Hemos llegado al tercer punto y último. Jesús nos da una responsabilidad. Marcos 5, del 18 al 20. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso
que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados de lo que les decía. Al ver que la gente le rogaba que se fuera, Jesús no los obligó a que le permitieran quedarse. En cambio, volvió a subirse en la barca que lo llevaría junto con sus discípulos para cruzar nuevamente el mar de Galilea. De haberle pedido a Jesús que se quedara, todo habría sido diferente para esa gente, pero no lo querían allí. Así que él simplemente se fue. Desde luego, el que había estado poseído no quería que Jesús se fuera. Recordemos que ahora él estaba en su sano juicio. Sabía que Jesús era responsable de su nueva vida. De no haber sido por Jesús, este hombre nunca hubiera conocido el contentamiento que produce la libertad del control del demonio. Tampoco habría tenido la oportunidad de disfrutar realmente de la vida. Pero gracias a Jesús, ahora este hombre conocía la paz y el gozo. Ya no gritaría de agonía desde el cementerio. En medio de la noche, ahora iba a dormir en paz y cada nuevo día se levantaría con gozo en su corazón. Dado que Jesús lo liberó y le cambió su vida, el que había estado endemoniado quería estar con él. Como un acto de gratitud, deseaba vivir con devoción a Jesús y servirle fielmente. Lo entendemos, porque nos sentiríamos igual, ¿o no es así? Su pedido podría parecerle razonable a él, pero Jesús tenía un plan mucho mejor, que fuera a todas partes y contara cómo fue liberado del control de Satanás, ya que esto sería de incalculable beneficio para quienes aún no habían oído acerca de Jesús. Así que Jesús le dijo: ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Dar testimonio de esta forma haría ver a la buena noticia acerca de Jesús de una manera muy atractiva. Cualquier persona que hubiera previamente conocido a este hombre enseguida se daría cuenta de que ahora él era un milagro andante. Las palabras del hombre junto con su obvia restauración mostrarían vívidamente que el Señor Jesús trata con gracia y misericordia a las personas que están bajo el control de Satanás. Su relato de la liberación del espíritu maligno hablaría mucho de la forma en que Jesús trata a cualquier persona que se acerca a él. Aunque tal vez nosotros no hayamos sufrido posesión de malos espíritus, quienes hemos confiado en Cristo somos como el endemoniado, porque sabemos lo que significa ser liberados de la esclavitud del pecado para servir a Jesucristo. Otras personas necesitan tener la oportunidad de escuchar acerca de Jesús para experimentar por sí mismas el gozo de ser liberadas de la esclavitud espiritual. Debemos hablarles a todos los que podamos de Él, y también debemos apoyar a quienes van a lugares lejanos donde nosotros no podemos ir para hablar de Cristo a personas en esos lugares. Al hablar con otros acerca de Cristo y contarles lo que Él hizo por nosotros, haríamos bien en recordar lo exclusiva que son cada una de nuestras historias. Algunos tendrán relatos dramáticos de cómo Jesús cambió sus vidas, mientras que quizá otros no tengan testimonios que puedan considerarse extraordinarios. Ya sea que lo tengamos o no tengamos estas experiencias dramáticas, todos los que conocemos hoy personalmente a Cristo, sabemos que Él ha cambiado auténticamente nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que el Señor puede usar. El hombre que ya no agonizaba bajo el control de los espíritus malignos tomó muy en serio la instrucción que Jesús le dio. Con completa obediencia a su Señor, dejó la orilla y se fue a su casa a proclamar todas las grandes cosas que le habían sucedido. Comenzó a vivir en la práctica del mandato de comenzar su obra misionera por su casa. El hombre viajó al grupo de 10 ciudades, que Marcos llama también en la versión 60 Decápolis. Cada una de ellas disfrutaba de una relación favorable con la cultura griega y el gobierno romano. El hombre que fue liberado de la posesión demoníaca entendía
que todas las personas de todas esas ciudades tenían en común la necesidad de escuchar acerca del Señor. Mientras él cumplía gozosamente con su responsabilidad y hablaba en las ciudades de las maravillas que había hecho Jesús en su vida, los residentes de aquella zona se maravillaban. Al verlo, sus corazones se conmovieron ante la realidad de que Jesús tuvo poder sobre el mal y que obviamente les restauró la salud al hombre que estaba poseído por los demonios. Sí, Jesús puede hacer esto por un hombre poseído por los demonios. Sin duda también podrá transformar mi vida. Jesús tiene la última palabra sobre el mal. No importa el tamaño o forma en que éste se manifieste. Debido a su autoridad final, podemos acudir a Él con la completa seguridad de que podrá restaurar a una persona que ha vivido bajo el cruel dominio de Satanás. Con esta seguridad en tu mente y en tu corazón, tú también puedes acudir a Él para pedirle ayuda con las luchas espirituales que enfrentes. Y puedes confiar en que Él cambiará las vidas de tus amigos, de tu familia, de todos tus conocidos que aún viven en esclavitud espiritual, si se acercan a Él según las condiciones de Dios. Juan 6:37 nos recuerda: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Romanos 10:9 y 10 nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Por último, Hebreos 11:6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con toda sinceridad. Además de proclamar nuestra fe, debemos orar para que Dios obre en los corazones de las personas para ayudarlas a ver y aceptar la verdad. Todos nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de divulgar la buena noticia de la salvación por medio de Cristo Jesús. Comienza en tu casa, escribe en una hoja, comienza a decirle a cada persona lo que fielmente Jesús hizo en tu vida. Yo les he pedido que graben su testimonio. Hoy es más fácil grabarnos y decir cómo era nuestra vida anterior, cómo conocimos a Jesús y hoy cómo gozamos de bendiciones en nuestras vidas. Quiero recordar que Jesús nos dejó una orden en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Quiero concluir. Podemos estar seguros de que Jesús puede hacer algunos cambios drásticos en las vidas de las personas que lo han recibido, sin considerar los pecados que hayan cometido en el pasado. Cuando descansamos en la seguridad de que Jesús tiene la última palabra sobre el mal, nuestra confianza en su autoridad nos anima a involucrarnos en la guerra espiritual. Hay gozo no solo en adorar al Señor, sino también en hablar de la verdad de Jesús con los demás. Sabemos que Jesús tiene poder para devolver la salud integral. Así que es bueno que nos concentremos con completa devoción en cumplir las responsabilidades que Él nos ha encomendado. Primera de Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, hoy porque nos has permitido leer tu palabra y porque, Señor, hoy podemos tener seguridad y fe, Señor, que para ti no hay nada imposible y que toda autoridad y todo el poder te corresponde solamente a ti. Sé, Señor, que tienes esa autoridad y ese poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Te decimos: toma mi vida, toma nuestro corazón,
cámbianos, Señor. Creeremos en ti. Queremos, Señor, hacer tu obra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos indiques, Señor, que con fe, con autoridad, nosotros, Señor, nos involucremos en tu obra, Padre. Permite, Señor, que así como gozamos en la adoración, así como, Señor, nosotros nos sentimos felices, Señor, y en paz contigo cuando nos presentamos delante de ti y te adoramos, sé, Señor, que también hay gozo, hay alegría cuando nosotros predicamos tu nombre. Permite, Señor, que no quedemos mudos, que, Señor, no quedemos sin fruto, sino que, Señor, tú nos permitas dar buen testimonio y dar fruto, Señor, al 100%. Señor, sabemos que tú tienes el poder también para devolver la sanidad integral. Hoy muchas personas se encuentran enfermas, muchas personas se encuentran sufriendo. Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, en sus casas. Bendice, Padre, a todas las personas, Señor, que están mal. Creemos en ti, en tu poder, Señor, en tus fuerzas. Gracias, Señor, te doy, porque tú estás con nosotros y nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. No quiero concluir este tiempo sin antes decir que pues todos venimos de una persona que hoy queremos festejar y que es nuestras madres. Gracias le damos a Dios porque tenemos o tuvimos a una persona que nos educó, que nos cuidó, que nos vistió, que nos enseñó. Y que lo más importante, mi madre me llevó a Dios. Así que yo alabo la vida de todas nuestras madres, de las madres de nuestra iglesia, y pedimos que el Señor las bendiga. Vamos a orar y vamos a orar por ellas. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la vida de la mujer, Señor, que nos cuidó, que nos sanó, que estuvo en todo momento, Señor, siempre con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú bendigas la vida de mis hermanas en la iglesia. Que tú, Señor, obres en su vida, en su corazón. Que les hagas sensibles, Señor, a ti. Que compartan, Señor, todo como hasta hoy lo que ellas tienen. Que les des ese sentido, Señor, de poder multiplicar todo lo que llegan a sus manos. Te pido, Padre, que tú las bendigas, Señor, y que, Señor, sigan ellas siendo ejemplo para todos nosotros. Bendícelas, Señor. Sigue obrando y sigue cuidando de ellas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Y gracias, Padre, porque nosotros podemos decirte a ti que tú estás con nosotros y que nos has otorgado lo mejor en nuestras vidas. Las bendecimos a nuestras mamás y pedimos que tú, Señor, obres en su vida, en su corazón, en su mente, en su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un momento muy bueno, muy gratificante, el poder adorar, alabar, el escuchar su palabra, el poder bendecirnos unos a otros, pero es el momento también de despedirnos de este tiempo. Así que vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por este tiempo que nosotros pudimos tener para poder adorarte y para poder, Señor, escucharte. Necesitamos de ti y necesitamos tener más confianza y más seguridad en nuestras vidas. Bendícenos en esta semana que inicia. Bendícenos en nuestras casas, Padre. Y pedimos, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la participación tuya, Espíritu Santo, sea con todos nosotros, con nuestras familias y con el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana en el devocional. Y como siempre les digo, no salgan de casa. La iglesia no se detiene y Dios tiene todo bajo control. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo, un inicio de semana lleno de bendición.